Hoy terminamos el periodo especial hasta donde va la marea y empezamos la otra marea, la de Haití, que también va bien dura. La vez pasada estábamos viendo cómo van a tratar de lidiar políticamente la crisis de la caída de lo que significaba la caída de la Unión Soviética. Entonces, al lidiar políticamente esa crisis, pues habíamos visto que ellos deciden deslindarse de la Unión Soviética y retomar el rumbo cubano que la revolución tenía y mirar a ver cómo les va a lo cubano. Entonces es cuando hay toda una recuperación de la cultura cubana, del son cubano, de una cantidad de expresiones que van a ser, digamos, representativas de ellos y que van a ver con lo que se van a dar fuerza para seguir los años venideros. Cuando se cambian su rumbo con respecto a lo que era el mundo soviético y la política soviética, es cuando contamos que van a pasar de ser un Estado ateo, conforme era el modelo soviético, a ser un Estado laico, es decir, un Estado que, no siendo confesional, no prohíbe la práctica de religiones. Al hacer esto, entonces, en un principio, empiezan a darse las religiones, no solamente la santería, que tiene una fuerza cultural en Cuba muy grande y que va a renacer de una manera muy efervescente con el periodo especial, y que va a ser la que va, digamos, a crear una nueva identidad en torno no solamente a los santos africanos, sino también al guevarismo, y se va a formar una cosa ahí entre el Che Guevara o Batalá, los santos africanos y los dioses africanos y los santos cristianos, que es como el conjunto de cosas en las que creen ahora. No solamente eso, es que en Cuba no solamente hay santeros, en Cuba hay católicos, en Cuba hay ortodoxos, en Cuba hay bautistas, en Cuba hay protestantes, porque ha llegado gente de muchas partes a lo largo de la historia. Entonces empiezan a abrirse de nuevo las posibilidades de culto, y en ese momento, mire cómo es la vida. Hay una coincidencia de intereses la más rara que ustedes se puedan imaginar. Juan Pablo II, artífice de la caída del socialismo, porque es a partir de la elección de un papa polaco, eslavo, de la visita de Juan Pablo II a Polonia, que empiezan todos los movimientos de oposición al comunismo, y que más adelante, bueno, que después se van a traducir en la creación del Sindicato de Solidaridad, estos años 81, y que van a empezar toda la, digamos, lo que va a ser el dominó de la caída del comunismo. Ellos empiezan antes de que la Unión Soviética se caiga, mucho tiempo antes, entonces en el 81, y el proceso que va a llevar a la caída de la Unión Soviética, o digamos que va a desembocar en eso, que arranca con la perestroika y el glasnost, arranca en el 85 cuando sube Gorbachev, y la caída de la Unión Soviética como tal en el 92. Entonces resulta que el Papa, que tuvo, digamos, un papel protagónico en canalizar o dar forma a la inconformidad que en ese momento se estaba dando con el comunismo, con el régimen como tal, como estaba en Polonia, ese papa, que digamos empieza a jalar la pita por donde se va a caer todo el bloque hasta la mismísima Unión Soviética, ese mismo papa, en los momentos en que ya se cayó la revolución, se acabó todo y Cuba está buscando otro rumbo en la historia, cuando dejan de ser un Estado confesional, un Estado ateo, para convertirse en un Estado laico, entonces empieza a haber una posibilidad de que las religiones tengan cabida. Ahí se van a encontrar
en un punto histórico en común entre el Papa Juan Pablo II y el modelo cubano. Y el punto en común es la crítica a la globalización como un sistema económico que conduce al mundo al hambre, porque concentra la riqueza muchísimo más en pocas manos y no da alternativas sociales ni humanas a las grandes capas de población que no estén en condiciones de competir con los saltos tecnológicos, con los precios del mercado y con las condiciones que en este momento se presentan en los tratados internacionales. Entonces, el Papa Juan Pablo II va a tener unos papeles importantísimos, porque es muy importante su papel en Cuba, como lo va a hacer también en Haití. Cuando hizo la visita a Haití también detonó una cantidad de fenómenos importantísimos. Entonces, esto va a hacer que el Papa vaya a Cuba y que esto sea, digamos, como una política de apertura y de conciliación o de posibilidad con las diferentes iglesias, y eso es un cambio de posición totalmente radical, y la visita del Papa a Cuba va a ser una cosa multitudinaria a niveles nunca imaginados, mostrando que las fuerzas de la religión están siempre presentes y latentes, y que de todas maneras la política aún no ha entendido la fuerza que tiene la religión. En alguna oportunidad, cuando Stalin estaba totalmente soberbio y pues mejor dicho, no me movía una hoja en la Unión Soviética sin que Stalin lo dijera, le dijeron que tenía que tener relaciones con la iglesia, que tenía que tener relaciones con el Papa, porque pues uno siempre era bueno, ¿no? Y entonces el tipo preguntó en aquella época, ajá, ¿y cuántas divisiones tiene el Papa? Como preguntándose cuántos ejércitos tenía. Pues con lo que pasó en Polonia y lo que pasó en Solidaridad y lo que pasó con la mismísima Unión Soviética, la pregunta quedó suficientemente contestada: ¿cuántas divisiones tiene el Papa? Entonces, la historia los llega a juntar al régimen cubano con el Papa sobre la vista sobre el punto de la globalización, porque la globalización pone en jaque a ambas sociedades, digamos, a la perspectiva humanista en la que el Papa señala que el camino a la concentración de la riqueza y al aumento de la pobreza y la pauperización del planeta es un factor generador de violencia y de inconformidad y de mucho malestar. Y por el otro lado, pues la globalización para una isla como Cuba, en las condiciones económicas en que eso quedó, es fatal, mortal pa'l pecho, que llaman. Entonces eso es lo que va a hacer que se encuentren en un momento dado, y que además es un síntoma de los gigantescos cambios que se están dando de todas maneras en lo profundo de la isla, y que lo hace parte de un escenario, de un panorama que también es impredecible, o sea, de todos los cambios que están sucediendo. Mientras tanto, los años más duros del periodo especial, duros, son hasta hace 5 años, digamos, que era pero terrible, los años así del 92 al 95, 94, son unos años pero pavorosos, y ahí se pierde un montón de gente. Ahí empieza a darse otra, en el momento en que el periodo especial aprieta con todo, en el momento en que el hambre empieza a empujar a la gente, la sinsalida política, la falta de oportunidad, la sinsalida política, porque es que si usted no está de acuerdo le toca irse, porque digamos hay una posición política clara de que ellos no van a cambiar el rumbo. Perfecto, están en todo su derecho histórico de hacerlo. Y además tienen el problema de que si ya se cayó la Guerra Fría, ¿por qué no les quitan el bloqueo? Y si ya se cayó la Guerra Fría, ¿quién les garantiza que no los vaya a invadir si no hay un tratado Khrushchev-Kennedy que contenga esa invasión? Esas posiciones históricas corresponden a una realidad dada. Pero quien no esté de acuerdo con las condiciones en que se está dando en ese momento el régimen, tampoco tiene la opción de oponerse al interior de la sociedad. Entonces ya en este momento completan 1 año los escritores y hay una generación entera que se va. La tercera generación de la revolución, la beneficiaria, la que le iba a tocar todo, esa generación se va. Se va porque no tiene futuro, porque no tiene perspectivas, porque no llegó nunca el sueño, porque el futuro nunca llegó.
Entonces se van, algunos se van porque no están de acuerdo con, digamos, con el régimen, otros se van porque queriendo y adorando a Cuba y estando de acuerdo con el régimen, no pueden vivir allá, es que la vida se les va a volver muy difícil, la vida se va a hacer muy complicada y toda la vida cotidiana se va volviendo, digamos, una cosa cada vez más la supervivencia física se va a volver muy complicada. Entonces hay oleadas de gente que no se va para Miami porque no están de acuerdo con el paralelismo cultural de Miami. Hay gente que se va más bien para Europa buscando una vía intermedia entre las dos Cubas, la de Miami y la de la isla, tratando de crear otro tipo de cultura en el exilio, que corresponde mucho más a los intelectuales y a los músicos, pero el problema es que ese capital humano que se va, es irreemplazable, lo mismo que en Haití, lo mismo en Cuba, lo mismo en nuestra tierra, el capital humano que se va, los profesionales, la gente que está en capacidad de generar sociedad, que no se queda, es una pérdida terrible y es una de las, digamos, de lo que más debería cuidar una sociedad, su capital humano, porque con eso es que se construyen las sociedades. Entonces se va, la tercera generación se va muchísima, los jóvenes se van, porque es que no tienen caso, no tienen caso allá en Cuba, en las condiciones económicas en que se encuentran, y se van para Europa, y pensando que en Europa van a encontrar todas las oportunidades que en Cuba no tienen. Y pues tampoco, porque la cosa no es fácil para nadie, no es fácil para ellos, no es fácil para nosotros, no es fácil para nadie. Entonces los orishas que nos han venido cantando las nuevas historias de la nueva generación en los 90s, ya en este segundo disco están hace rato en Europa y cuentan su experiencia y la experiencia de los que han conocido de su tierra y de otras tierras, de cómo les va la moneda en Europa. Eso es lo que le pasa a los emigrantes. Bueno, todo esto es lo que le va a pasar también a los emigrantes, a ellos y a nosotros, a toda la gente que va buscando oportunidades en sociedades donde las posibilidades de mirarlos de igual a igual son muy pocas. Y se van a buscar un paraíso, encuentran desilusión, pero no tienen caso en la isla. Digamos, es un momento de la sin salida y eso no es solamente cubano, eso es latinoamericano. Eso le pasa a todos estos pueblos en la medida en que buscan las condiciones viables. Entonces resulta que las cosas en Cuba pues empiezan a sobrevivir como puedan sobrevivir. Y hay años muy duros, toda en la inestabilidad. En Cuba el matrimonio tiene unas condiciones que no tienen en ninguna otra parte. Como no existe la propiedad privada, la gente no tiene ningún tipo de negocios en común, solo la pareja. Y en el momento en que la pareja no se resiste, se va. No hay ningún tipo de negocios. Entonces, durante el periodo especial se hacen todavía más frecuentes los cambios de parejas,
Ahora, ellos no quedan enemigos, crían los hijos en común, tienen otro tipo de sociedad, tienen otro tipo de costumbres, pero la crisis va a golpear muy duro la vida cotidiana, porque es que la hace muy difícil la vida cotidiana sin bienes de consumo ligero, hace difícil al principio el montaje del sector turístico, cuando tanta ventaja tienen el resto de las Antillas sobre ellos. Hay años muy, muy bravos en esa parte del periodo especial. La primera es terrible, después de la crisis de los balseros es terrible porque la fractura de las familias y la gente o bien tratando de reunificarse o simplemente se pierden. En el documental de los balseros se mostraba cómo unos hacen esfuerzos imposibles por reunificarse y en ocasiones lo logran, otros simplemente hacen otra vida en Estados Unidos y al hacer otra vida en Estados Unidos pues ya se deslindan de su mujer, de su casa, de su vida en La Habana y en Cuba, y así va pasando. La Habana se va llenando de gente, porque la crisis siempre golpea a Oriente. Oriente, la peor parte de todas las crisis le toca a Oriente. Entonces la crisis se va llevando la gente para La Habana se va tugrizando y se va hacinando y la cosa se va complicando bastante. Se dolariza la economía, entonces estamos viendo que a través de las remesas de Miami es que se logra sobrevivir. ¿Quién tiene parientes en Miami? Entonces aquí empieza a mostrarse, digamos, otro fenómeno. La gente que tiene acceso a los dólares, ya sea porque trabaja en el sector del turismo, ya sea porque tiene parientes en Miami, esa gente tiene mejores probabilidades de sobrevivir. La gente que no tiene acceso a la divisa, los que no pueden ganar dólares, pues marcan. Entonces, o sea, todo el mundo tiene dificultades, pero la gente que tiene acceso a los dólares tiene por lo menos cómo conseguir cosas que de otra manera no se consiguen. Entonces, hay una margen de la población grande que está quedando desprotegido del Estado, porque el Estado ya no puede dar lo que antes el Estado daba, y que no tiene acceso a los dólares porque no tiene parientes en Miami o no está vinculado al sector turístico. Ese pedazo de población se empobrece cada vez más, o sea, y ahí empiezan a aparecer diferencias entre la penuria general, que es cuando arranca el periodo especial, y quienes a través de los dólares poco a poco logran sobrevivir, y quienes al no tenerlos pues no sobreviven. Eso, digamos, es una latencia compleja, porque empieza a aparecer otro tipo de diferencias que no existían antes. Pero de todas maneras la integración como sociedad entre negros, mulatos, prietos, blancos, jabaos es muy, muy importante, porque en el caso de Haití vamos a ver que al no darse esa integración, las tensiones van a llevar a complicaciones políticas inmensas entre los diferentes sectores de la población por el color y por toda esa cantidad de problemas que ha habido en el tema del mestizaje en el mundo de las Antillas. Entonces, la integración la logran los cubanos. Y esa integración no se logra en ninguna otra parte. El sentido de comunidad lo van a lograr ellos de una manera inimaginable y que les ha permitido también la fuerza y la unión de ellos durante mucho tiempo. Ahora, después de esto, cuando la cosa está gravísima, gravísima, viene otro cuartico de hora, y es Chávez, el fenómeno Chávez, porque es que Chávez les va a empezar a dar petróleo de 5 años para acá. Entonces, en lo que hace que Chávez les está dando petróleo, ha habido un poquito de respiro, no digamos prosperidad, pero sí respiro, digamos ya, como que ya deja de apretar tanto el hambre. La época que estábamos hablando y la novela de la trilogía sucia de La Habana de Pedro Luis Gutiérrez corresponde al año 94 y al verano de los balseros, a la época más dura, digamos, ese fue el año crítico. Ya de 5 años para acá está recibiendo petróleo venezolano. ¿Por cuánto tiempo y de qué manera? Ni se sabe, pero ahí lo están recibiendo. Entonces empezó a haber transporte. Es que no había transporte, en un momento dado no había transporte, no había cómo llevar los productos de Oriente a La Habana, ni nada de eso. Entonces ya hay transporte. Ahora, el tipo de turismo que ellos van a ofrecer es un turismo diferente al que se ofrece en el resto de las Antillas, porque no está basado sobre una gran infraestructura. Hasta ahora la están logrando. Solo con el periodo de prosperidad que están teniendo en los últimos 5 años, es que se ha podido empezar a invertir en serio en la industria turística, porque cuando la abrieron no tenían cómo respaldarla.
Sin embargo, el tipo de turismo que hay allá no es el resto del turismo que hay en las Antillas, porque las Antillas les llevan una ventaja en infraestructura y en montaje muy grande, que hace mucho tiempo que viven estrictamente del turismo. El tipo de turismo que hay allá es la historia de esa cultura. Es la historia de esa revolución, son los símbolos, es la traimagen, una composición de palitos de paleta, que si usted lo mira de una manera se ve la imagen de Fidel, si lo ve de la otra se ve la de Camilo Cienfuegos y si lo ve de la otra se ve la del Che Guevara. Están las fachadas de La Habana reproducidas en cerámica, cayéndose como fueron en el momento de la crisis. Hoy por hoy están reconstruyendo y la reconstrucción está dando una dinámica importante a la sociedad cubana. Hay todo un plan de la UNESCO para reconstruir La Habana y un reconstructor que está poniendo toda la mirada. Y están tratando de salir adelante. El turismo que hay allá es para ver un proceso interesantísimo, incierto, los carros de papel maché que reproducían las épocas en que están, hasta hace poco, que estaban todos los carros de los 50. Hay una sociedad en plena ebullición, una sociedad con un futuro totalmente incierto, pero en materia de futuro incierto somos varios los que conocemos ese síndrome. ¿Qué va a pasar con ellos? Ni idea. ¿Hasta dónde va a llegar ese modelo? Ni idea. ¿Qué va a pasar después de que muera Fidel? No se puede saber. Hay una cantidad de latencias, hay una cantidad de posibilidades y hay una cantidad de caminos para un pueblo que ha tenido una historia muy diferente dentro del Caribe. Entonces nosotros nos quedamos aquí en la parte de Cuba, en la total incertidumbre, y nos vamos para Haití, donde la incertidumbre en cambio también les golpea duro. En Haití nos habíamos quedado nosotros cuando empezaba la dictadura de Papa Doc, una de las dictaduras más aterradoras que ha habido en el continente, donde ha habido aterradoras dictaduras, que es el nuestro. Entonces resulta que la geopolítica de la Guerra Fría va a hacer que alrededor de Cuba se vaya a montar toda la geopolítica del Caribe, porque en el momento en que Cuba entra a la revolución, todo lo que va a hacer en el Caribe y las Antillas van a quedar gravitando alrededor de la reacción de los Estados Unidos frente a la revolución cubana. Entonces, eso es lo que va a determinar desde el momento en que Francia, Inglaterra y España abandonan la región de las Antillas. Desde ese momento empieza la hegemonía norteamericana. A partir del momento en que empieza la hegemonía norteamericana, todas las áreas de todas las islas de las Antillas se vuelven bases norteamericanas. La mayoría de las bases se llaman Theodore Roosevelt, se vuelven bases, y cada una de esas bases queda bajo la condición de poder ser intervenida cada vez que la seguridad de la región se considere en peligro. Y eso es lo que hemos visto una y otra vez. Desde República Dominicana, Haití pasó la década de los 20 invadida
totalmente invadida, y esa invasión por parte de los Estados Unidos fue la que le dio, digamos, la que generó unos niveles de resentimiento muy grande. Entonces nosotros estábamos viendo cómo Haití, al independizarse digamos, de una manera tan temprana con respecto a los pueblos de América Latina, queda aislada en la época en que la esclavitud está todavía campeando en el resto del continente, y al irse Francia totalmente de la región del Caribe con la venta de Luisiana en los tiempos de Napoleón, pues Haití queda sin una metrópoli, digamos, frente a la cual tener una referencia poscolonial, porque ellos se independizaron de primeras. Hay que recordar que estuvieron cumpliendo 200 años. Lo que pasa es que como las noticias no son sino los dramas, los 200 años que se cumplieron en enero de la independencia de Haití, el primer país después de los Estados Unidos que se independizó en el continente, el que protagonizó la Gran Rebelión, el de la Revolución Francesa, el de Macondal, todo eso que es muy, muy importante dentro de toda la estructura histórica de nuestro continente, no fue noticia en su momento. La crisis sí, claro, la crisis, los disturbios, todo eso atrae la atención, pero la construcción histórica que hay detrás de la independencia de este pueblo es bastante menos llamativa que su catástrofe, y eso es parte de lo que hace que los pueblos se miren solamente a través de sus catástrofes históricas, políticas o sociales, y no también alrededor de la cultura que han construido y de las huellas que han dejado en la historia. Entonces, Haití en los 200 años era muy importante, y poco se dijo de eso. Después, cuando estalla la crisis tan brava que va a estallar, entonces la crisis iba a tener obviamente toda la cobertura. Pero entonces uno ve esas imágenes y dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿De dónde salió todo esto? ¿En qué están? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces ellos duraron 20 años invadidos, en la década de los 20, en ese tiempo, durante la invasión de los Estados Unidos y por el racismo que ha habido, ellos padecieron el racismo de manera extrema cuando se independizaron, y al ser un reino negro nadie los apoyó. Padecen el racismo de manera extrema cuando, al ser invadidos por los Estados Unidos, en plena época de la segregación racial en los Estados Unidos, cae sobre ellos la fuerza de ese racismo, hasta el punto de que habíamos hablado alguna vez que ellos, el presidente, como era negro, no podía entrar a los clubes de los soldados norteamericanos en las bases gringas en Haití, y si no hacía lo que ellos querían, no le pagaban el sueldo. Entonces, digamos, el racismo históricamente se va a cuestionar en los Estados Unidos solamente hasta los años 60, con los movimientos de Martin Luther King, los movimientos por los derechos civiles, y con todo el planteamiento crítico e histórico de Stokely Carmichael y Malcolm X. Pero antes de eso, era una vergonzosa constante histórica que ni siquiera se cuestionaba. Así que si a los años 20 y a los años 30, cuando el racismo era espantoso, cuando Billie Holiday vivía los episodios más terribles de racismo en los Estados Unidos, cuando Bessie Smith, la cantante de jazz, murió en la puerta de un hospital para blancos porque no la podían atender porque era negra y el hospital era para blancos, en esa época se da la invasión a Haití. Entonces la invasión a Haití tiene el contenido de racismo más espantoso del mundo, y ese contenido de racismo va a generar una mano de resentimiento y de rabia y de humillación en el pueblo haitiano, y va a hacer que la búsqueda de su ser negro sea sumamente importante para ellos, y es el que les va a dar también, ese periodo de invasión norteamericana, también es el que hace que Hollywood demonice la religión vudú y los zombies se vuelvan objeto de miedo en las películas de miedo, junto con La Momia, junto con Frankenstein, junto con Drácula. Entonces los vampiros, los zombies, Frankenstein y las momias del antiguo Egipto empiezan a poblar las películas de Hollywood con sus pésimos efectos especiales del comienzo del cine, y van a crear una imagen. Lo del cine no es light, eso no tiene nada de ligero, genera estereotipos complicadísimos, y alrededor del estereotipo de los zombies se demoniza toda la cultura haitiana, y se demoniza el vudú, que es una fuerza de religión y de cultura del pueblo de Haití, una religión africana que ya hemos visto cómo es. Entonces resulta que por el mundo entero empieza a tener un estereotipo totalmente caricaturesco
de una religión que no conocen, de una cultura que no comprenden, pero de la cual solamente se ven estas imágenes totalmente distorsionadas. Entonces, eso por un lado, además porque desde el punto de vista protestante la religión vudú era una cosa incomprensible que no se podía traducir a sus códigos, entonces la consideraban demoníaca. Toda esta época va generando un caldo de cultivo que propone un proyecto que vaya a ser un proyecto totalmente, digamos, negro. En Haití no se resuelve el problema entre negros y mulatos. Los mulatos se consideran una élite privilegiada, apartada del mundo negro que Haití reivindica como su razón de ser en la historia. Esas tensiones están presentes en todo el Caribe, están presentes desde Jamaica en adelante, pero Cuba la resolvió por un discurso totalmente suprarracial, que era el discurso del socialismo. Entonces logró integrar todos esos facciones de la sociedad que en otras islas del Caribe, por ejemplo Haití, no se ha logrado integrar. Eso sigue siendo, digamos, una parte complicada del asunto. La política hacia los años 50 en la región del Caribe se va a hacer sumamente volátil y la de Haití va a ser complicadísima porque tiene un montón de golpes de Estado y tiene un montón de inestabilidades y entonces lo que van a hacer es que ahí va a haber un gobierno de reformadores que es el de Dumaré-Etimeux, que fue elegido y era un reformador pro-negro, digamos, por el proyecto negro de la plataforma negra. En 1946 un golpe militar lo va a tumbar del poder 4 años después. Entonces ahí hay un periodo de inestabilidad muy grande y empiezan a tratar de encontrar como un tipo de asidero en el poder y no se puede. Y de ese doctor Etimeux, de Dumaré-Etimeux, él tenía un ministro de Salud y Trabajo. El ministro de Salud y Trabajo era un tipo llamado François Duvalier. Este tipo, François Duvalier, venía de un origen modesto de Puerto Príncipe y era un nacionalista negro y era un hombre radicalizado por la humillación que la ocupación norteamericana impuso sobre la cultura y sobre el pueblo haitiano. Entonces, él empieza a crear un movimiento, digamos, histórico, etnológico, y empieza a unirse con grupos de intelectuales que se les conocía como les griots, y empieza a crear, digamos, un movimiento de la negritud y a promover una identidad africana, una identidad cultural africana en Haití. Y como él era médico, también tenía conocimientos de medicina y había conocido las privaciones, la pobreza, las enfermedades, tenía un discurso populista, mejor dicho, sabía decirles lo que ellos necesitaban oír después de toda la pobreza, las frustraciones y las intervenciones que habían tenido. Entonces, Etimeux fue reemplazado por el general Paul Mangloire, que fue un tipo bastante corrupto y que también le tocó una época de crecimiento económico, pero la corrupción se hizo demasiado notoria. Entonces, hubo un tiempo, cuando esto fue reemplazado por Paul Mangloire, en que Haití se va a volver una especie de paraíso tropical donde va a ir Truman Capote y donde van a ir algunos intelectuales y va a tener buenas relaciones con los Estados Unidos. Y después el estilo de las dictaduras se va suponiendo una por otra y viene un huracán que los acaba en octubre del 54, porque es que al Caribe, aparte de los golpes de Estado, los cogen los huracanes y los revientan. Entonces la devastación del huracán empieza a hacer impopular este régimen de suyo corrupto y al interior de esa condición se va incubando poco a poco Duvalier, que empieza a organizar una serie de huelgas y empieza a crear, actos de terror aislados sobre la capital y va llevando una situación de caos que lleva a que Mangloire vaya a tener que dejar el gobierno y irse en un avión para los Estados Unidos con $20 millones y que se llame a elecciones. Entonces, después de una época de transición y de vacío político, hay elecciones y finalmente estas elecciones van a llevar a Duvalier, quien se estaba enfrentando con un mulato que era Louis de Joie.
Entonces, como hay esta rivalidad entre el mundo mulato y el mundo negro, Duvalier representa este ideal. Entonces, lo que pasa con Duvalier, que se va a conocer como Papa Doc, es que Duvalier es un tipo que entiende todos los discursos que se necesitan echar en ese momento, se los echa a todo el mundo y sobre la base de lo que cada uno quiere oír va a montar la dictadura más atroz del continente y finalmente le va a voltear la espalda a cada una de las causas en nombre de las cuales el pueblo haitiano creyó en él. Entonces, a las comunidades intelectuales negras que tienen el proyecto cultural africano, les echa ese cuento, que él representa el proyecto y la identidad cultural africana negra, y eso, hemos dicho, él en realidad no representa nada, él va a representar su propio poder personal, sediento de sangre y destrucción, disfrazado de una cantidad de intereses distintos aparentemente al único que él tenía, que era perpetuarse en el poder y mantenerse a través del terror. Entonces, este es un personaje siniestro, pero además de siniestro es terriblemente hábil. Entonces, a los intelectuales y al pueblo haitiano les habla de la recuperación de una identidad tan largamente humillada, y en esa medida se vuelve una pequeña esperanza para ellos de que al fin el proyecto negro, el proyecto haitiano, tenga el arraigo de poder darse de una manera plausible en términos de gobierno. Ese es el cuento que le echa a los haitianos. A los norteamericanos, en plena paranoia con la Revolución Cubana, les pone el siguiente platico: ustedes me apoyan a mí y yo les apoyo el bloqueo contra Cuba. O ustedes no me apoyan a mí y yo voy y le hago ojitos a la Unión Soviética como hizo Cuba. Entonces invitó a una delegación polaca ahí para que lo visitaran, no más sino para pararle los pelos. Entonces utiliza la paranoia y la polaridad de la Guerra Fría para garantizar que los norteamericanos lo apoyen a él, les guste o no. Porque digamos, en el caso de que no les guste, y como en ese momento la Revolución Cubana trae toda la guerra, digamos, es el espectro de la Guerra Fría en el Caribe. Entonces la geopolítica empieza a determinarse de acuerdo con eso. Entonces es el momento en que empiezan a apoyar dictadores, por abyectos, macabros, malucos y espantosos que sean, con tal que sean anticomunistas. Entonces el tipo dice: ustedes me apoyan y yo me vuelvo anticomunista y con muchísimo gusto les colaboro con el bloqueo a Cuba. Y ustedes que no me apoyan y yo que me les vuelvo comunista, y entonces lo que pasa es que me vuelvo una filial de la Unión Soviética y de Cuba en el Caribe, ahí al ladito, al pie de República Dominicana, ¿cómo les queda el ojito? Entonces, eso va a hacer que él, como muchísimos otros dictadores, vayan a ser apoyados por los Estados Unidos independientemente del carácter tan terrible que llegaran a tener, simplemente porque eran anticomunistas. Entonces, Duvalier utiliza esa coyuntura para para asegurarse internacionalmente la estabilidad en el poder. Utiliza el discurso negro para convencer a su pueblo de que él lo representa. Y utiliza el ejército para perpetuarse en el poder. El tipo descubre que en última los que ponen y quitan presidentes en Haití son los militares. Que los militares cada que les da la gana hacen un golpe de estado, bajan un presidente, ponen otro, crean un vacío de poder, dicen, ponen y quitan. Entonces dice, bueno, yo tengo que infiltrar a los militares para perpetuarme en el poder. Entonces va haciendo miguitas con los militares,
hasta que va a crear un cuerpo de represión, un escuadrón de la muerte, que va a tener la recordación más macabra, infausta, siniestra e ingrata de toda la América Latina, de toda la América, pues se llaman los Tontón-Macutes. Los Tontón-Macuts es una, digamos, como una especie de coco, como el ogro, como el coco, ¿sí? Con el cual se van a aterrorizar a la población. Estos grupos, que llegan a tener un número de 25.000 personas, van a ser escuadrones de represión. Entonces, esta gente se encarga de brutalizar, humillar, destruir, torturar, quemar a los disidentes con todo el apoyo oficial. Entonces, ese tipo tiene la anuencia de Washington por la vía de la amenaza, como todo tiene que ver con Cuba. Entonces, cada uno de los pueblos de las Antillas se va a acomodar como mejor pueda a la situación de la geopolítica que gravita alrededor de Cuba. Entonces, esto sucede todo en los años 50, cuando las cosas están sumamente complicadas. Entonces, este tipo se monta en la paranoia por un lado, se monta en el ejército por el otro, con un cuerpo de represión sediento de sangre y totalmente terrible, y se monta en lo más profundo, en lo más querido y en lo más amado del discurso de los haitianos y de la cultura haitiana, y en la mismo vudú que tanta fuerza les había dado para buscar su libertad. Toma todos los elementos que hacen libres a los haitianos para oprimirlos. Es un personaje perfectamente maquiavélico. Él es parte de la tragedia que va a conducir a los acontecimientos que hemos visto recientemente desgarrando las calles de Puerto Príncipe. Entonces, la historia de este personaje, su hijo, la transición, Jean-Bertrand Aristide, lo que significó la visita al Papa, todo lo que va a pasar en Haití hasta el momento mismo en que los acontecimientos se desbordaron, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la parte actual del periodo especial, con la incubación de la crisis haitiana, desde los mundos paralelos en que la historia recorre de maneras tan inesperadas el espectro del Caribe y las Antillas, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz domingo.